Bienvenidos y bienvenidas al panel denominado Tecnicidades en el marco de las quintas jornadas sobre prácticas docentes en la universidad pública, la enseñanza en cuestión, preguntas sobre su condición transformadora. En las últimas décadas, la consolidación de la cultura digital y la expansión de la cultura conectiva han modificado sustancialmente las relaciones entre los sujetos, con las instituciones y también con los saberes. Tal es así que la enseñanza se encuentra altamente dinamizada por los efectos de una nueva ecología cultural y también comunicacional, tanto en su dimensión material como en su dimensión simbólica. Esta cuestión instala emergentes que requieren de interpretaciones enriquecidas y que invitan a revisitar las relaciones dinámicas entre cultura, educación y tecnología. En este sentido surgen algunos interrogantes, por ejemplo, cómo incluir la cultura digital desde una perspectiva que se centre en el acto pedagógico, cómo sumar otros saberes y sensibilidades que permitan enriquecer la vida académica, cómo se desafía nuestra profesión, esencialmente pedagógica, si tenemos en cuenta la especificidad de los nuevos lenguajes. Para eso contamos con la presencia de Silvia Andrioli y de Julián Mónaco, dos colegas con mucha trayectoria y relevancia en el campo de la educación y las nuevas tecnologías. Julián y Silvia, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hola Marilina, Hola Vamos Marilena, a, muchas gracias por la invitación. lo mismo. vamos a comenzar entonces. Van a tener entre 15 y 20 minutos para compartirnos, para compartir con nosotros. Luego de sus presentaciones también va a haber un espacio de intercambio y de diálogo. Así que, si les parece, vamos a dar comienzo. Bueno, Comenzamos con Julián, si les parece. dale. Bueno, gracias Marilina. Déjame agradecer también a todo el equipo de las jornadas porque, bueno, para mí es un gusto acá compartir con Silvia también. Sí, yo siento que estamos en un momento así de mucho, que es a la vez de balance en relación a estos temas, pero también de muchas preguntas, de preguntas urgentes, digamos. Entonces es como que y no siempre tenemos estos espacios porque la tarea docente también es muy demandada, entonces está muy bueno hacer este alto en el camino, digamos, ¿no? Bueno, lo que traje para compartirles es esta presentación. Voy a trabajar un poco con esta pregunta, cómo habitar sistemas sociotécnicos complejos. Les cuento un cachito porque esto está un poco, digamos así, como una especie de cruce de caminos para mí, o en lo que es mi trayectoria, porque por un lado me dedico a la investigación y por otro lado a la docencia, pero con mucho esfuerzo, imaginación e interés, digamos, en los dos campos. Eh, Soy docente en la carrera de comunicación de la UBA, en una materia que es técnica, cultura y sociedad, donde trabajamos mucho la cuestión de la tecnología. Y también me dedico a la investigación en un equipo que es el Tecnoceno Lab, que está radicado en la carrera de comunicación de la UBA, y que es un observatorio, digamos así, de los ecosistemas digitales y de las inteligencias artificiales. Entonces, un poco lo que traje para compartir con ustedes es un poco, está en el cruce de caminos entre estas dos actividades, la actividad docente en el aula y la actividad como investigador. Así que voy a hacer un poco una caracterización del momento. Nosotros el año pasado hicimos una investigación que estuvo muy buena a pedido de la jefatura de gabinete de ministros. Hicimos una primera exploración con este observatorio de las inteligencias artificiales, así que traje algunas cosas para compartir desde ese lugar y después les quiero contar también un poco en mi labor docente cómo estoy tratando de traer estos temas al aula, ¿no? Que es un desafío y a la vez parece ser ese tipo de desafío que no se puede no tomar, digamos, ¿no? Entonces, me interesa mucho ver cómo se lleva esto al aula, cómo se dialoga con los estudiantes y las estudiantes sobre estos temas, ¿no? Así que les quiero mostrar también algunas cosas que estoy haciendo en el aula, que también me interesa escucharlas de ustedes porque son temas también nuevos, ¿no? O sea, quiero decir, después de la pandemia
empezamos a trabajar más intensamente en estos formatos, con estos temas, entonces todo tiene un carácter exploratorio todavía, pero me interesa igual compartirlo con ustedes. Entonces, un poco voy a partir de justamente un punto de partida que es el siguiente. Nosotros como individuos participamos de un montón de sistemas, ¿no? El sistema político, últimamente el sistema género también estuvimos discutiendo mucho como sociedad sobre ese sistema, el medio ambiente, el sistema de la opinión pública, el sistema universitario, por supuesto, que todos los y las que estamos acá participamos, el sistema de salud, el sistema de trabajo, ¿no? Participamos de un montón de esos sistemas. Y una de las características que tiene el momento actual es que esos sistemas están empezando a ser reorganizados, reestructurados, entrecruzados por un vasto conjunto de tecnologías, muchas de ellas son infocomunicacionales, ¿no? Ese es como para mí un diagnóstico sobre el momento actual. En parte, creo yo, con la pandemia nos dimos cuenta, los que teníamos la suerte de tener trabajo y estar en casa trabajando, de cuál era esa estructura infocomunicacional que soporta todo lo que hacemos, ¿no? Pero también, esto es un poco lo que les comparto ahí en esta cita un poco extensa, también con la salida de estos modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, nos empezamos a preguntar cómo vamos a convivir nosotros como seres humanos con estos agentes técnicos que parece que pueden hacer todo lo que nosotros hacemos con el lenguaje, ¿no? Hay un historiador que trabaja muchos temas de tecnología, que es Harari, que él dice, el lenguaje para nosotros, a mí me gusta mucho esta frase, es nuestro sistema operativo. Es el sistema operativo con el que hacemos todas las cosas, ¿no? Y ahora nos encontramos con agentes técnicos que de repente pueden usar ese mismo sistema operativo y eso nos trae preguntas en relación a, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos sistemas que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, un poco lo que traje para contarles es cómo trato de llevar estos temas al aula, ¿no? Lo hago y lo voy a mostrar hoy en torno a tres líneas, digamos, ¿no? Por un lado, el cine y las series, que a mí me interesa mucho trabajar ese tipo de productos culturales porque en parte todos estamos viendo todo el tiempo series. Entonces, es muy sencillo entrar al aula con ese tipo de contenidos y que disparen preguntas y que también se produzca algo que a mí me interesa mucho, que es que uno puede volver a ver una película, ¿no? Es decir, uno la ve, capta algo de alguna historia y después la vuelve a ver por ahí y dice, ah, espera, había otra cosa acá flotando. A mí me interesa mucho, es muy de la educación eso, ¿no? Volver a mirar, digamos. Les traje también algunos elementos teóricos. No me quiero detener mucho en esa parte más teórica para no aburrir, pero también me parece necesario, digamos. Y después les quiero compartir dos actividades o dos consignas que desarrollamos en el aula, que eso, tienen un carácter un poco exploratorio, pero me interesa también escucharlas en relación a eso. Entonces, una de las películas que trabajamos, seguro muchos la vieron y muchas, esta película que es Dejar el mundo atrás, que salió en Netflix, ¿no? Esta película tiene una primera historia, que es una familia que está vacacionando, creo que es Sandra Bullock la protagonista, y de repente se ve inmersa en una especie de crisis planetaria. Empiezan a fallar los celulares, empiezan a fallar los sistemas de comunicación, fallan los aeropuertos. Bueno, típica escena un poco apocalíptica. Y ellos, esto me interesa mucho a mí, es como que están un poco en un estado de perplejidad, no se entiende bien qué pasa. Seguro les pasó esto, vieron cuando falla WhatsApp, que es como que de repente es como, uy, bueno, ¿cómo sigue? ¿No? Bueno, entran un poco en ese tipo de escenas, ¿no? No voy a spoilear, como dicen mis estudiantes, pero véanla porque está muy bueno.
Entonces, a mí lo que me interesa de esta peli es justamente esto, que ahora les voy a mostrar algunas escenas, que me parece que tiene que ver con muchas veces lo que nos pasa como individuos, que es que participamos de tecnologías y de procesos que tienen tanta envergadura que por momentos nos vemos como un poco desafiados o perplejos o cuando se producen esas fallas, es como que entramos en una dimensión de no entender bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante para la educación, porque cuando se producen esas situaciones en las que nos encontramos un poco perplejos, yo creo que es muy potente eso para el aula, ¿no? Es muy interesante para llevarlo. Les muestro algunas escenas de la peli. El director trabaja muy bien esto en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Fíjense, por un lado estas tecnologías de escala planetaria, como pueden ser los satélites, y si vuelven a mirar la película, van a ver que los personajes aparecen muchas veces de este modo, ¿no? Como mirando hacia arriba y en un estado como de perplejidad, ¿no? Como si fuese algo un poco divino también, ¿no? Como si hubiese algo del orden de lo divino que empieza a fallar y entramos como en un estado un poco de preocupación o de perplejidad. Ahí aparece un barco también, esta es la primera escena de la película, un barco gigante que irrumpe, ¿no? Ya esa cosa de lo que tiene un tamaño tal que nos excede. Bueno, acá les mostraba otras escenas más. Empiezan a fallar los sistemas de comunicación, empieza a fallar la televisión, el personaje este también mirando hacia arriba, ¿no? Esa cosa de la perplejidad. Les menciono también acá otras pelis que pueden, si les interesa, porque seguro nos están escuchando muchas docentes y muchos docentes, acá les menciono otras pelis que trabajan también estos temas. Asbestas, que es una película española, francesa. Bueno, otra serie que se puso muy de moda en los últimos meses, El problema de los tres cuerpos. Y bueno, por supuesto, Oppenheimer, que es una película que cuenta el nacimiento de la industria atómica, que es también el momento de nacimiento de la industria de la inteligencia artificial. Entonces, para nosotros todas estas pelis son como muy interesantes. Fíjense este elemento común de, por ejemplo, en Asbestas, que es, aún siendo una tecnología de que en los 80 llamábamos tecnologías limpias, como la tecnología eólica, fíjense el individuo cómo aparece ahí súper pequeñito, ¿no? Como participando de algo que es muy amplio y que lo excede un poco, ¿no? Antes de pasar ahí. Entonces, esto en parte lo llevo mucho al aula para tratar de tomar dimensión del peso de estas tecnologías, ¿no? Y tengo muy buena recepción trabajando con estos materiales y analizando estas escenas que nos permiten a nosotros darnos cuenta o tomar dimensión de ese vasto conjunto técnico del que hoy formamos parte. Les quiero mencionar 3 libros que los trabajamos mucho. Yo soy de la carrera de comunicación, entonces les voy a mencionar libros de nuestra carrera. No me voy a detener mucho en esto, pero les quiero mencionar estos libros porque antes, cuando estábamos hablando un poquito antes de empezar, Silvia hizo como un balance, que después seguro lo va a comentar, pero como de cómo estos temas aparecen, reaparecen y va cambiando nuestra mirada o lo que nos vamos preguntando. A fines de los años 90, cuando se empieza a desarrollar toda la industria de las telecomunicaciones, empezó a aparecer muy fuerte esta pregunta de cómo habitamos los sistemas técnicos, ¿no? Es como que se corre como al centro de la escena, ¿no? Hay un filósofo de la técnica francés que no es tan leído, se llama Jacques Ellul, y el tipo ya en los 70 dice, las tecnologías para nosotros no son una herramienta, son un ambiente, ¿no? Ya dejaron de ser algo que agarramos, usamos. Yo siempre pongo este ejemplo en el aula. Uno no es que dice, uy, voy a ir a agarrar el celular, uy, voy a dejar el celular, ¿no? No hay rito de entrada al celular. Se entra al celular porque vivimos ahí, ¿no? Entonces, eso nos coloca en otro plano. Entonces, les traje 3 libros que nosotros trabajamos mucho en la carrera de comunicación.
No me quiero detener, pero les menciono un poco el tópico general. El primero es de Donna Haraway, que ella trabaja mucho esta cuestión del individuo y el sistema, ¿no? Que a mí me interesa mucho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo participamos de los sistemas? Otro es este, que es un clásico de nuestra carrera, que es de Philippe Breton, que se llama La utopía de la comunicación. A mí me interesa mucho este libro. Él dice que nosotros en este momento somos un homo communicans, o sea que en la dimensión más reclamada por la sociedad de nosotros es la comunicación, ¿no? Lo cual a mí me parece súper interesante y creo que lo dice en el 91 y me parece que es bastante interesante. Y bueno, también Castells, por supuesto, que yo es un autor que, a ver, siempre es un poco plomo de leer, o a mí me pasa eso, pero a la vez me parece un autor muy interesante, o sea, cada vez lo leo con más interés, digamos, ¿no? Tengo que ese desafío de que es una escritura un poco pesada, pero que cada vez me parece más interesante. Entonces, bueno, hago el esfuerzo, digamos, y les hago a los estudiantes hacer el esfuerzo también. Entonces, les menciono estos tres libros que trabajan la cuestión del individuo y el sistema. A mí me da un poco la sensación que esta pregunta por el individuo y el sistema, que era muy propia de fines de los años 90, de principios de los 2000, un poco cuando yo entré a la carrera de comunicación, que fue en el 2006-2007, estaba un poco, digamos, apagada en el sentido de que estábamos más preocupados por tratar de interiorizarnos respecto a las habilidades que tenemos que tener para entrar en estos sistemas, ¿no? O sea, un ejemplo de eso sería conectar igualdad, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que entrar en esto y tenemos que tener las habilidades para hacerlo. Entonces digo, hoy me parece que cuando, no sé Silvia después si puede comentar algo de esto, seguro, hoy me parece que es como que de nuevo estamos haciéndonos la pregunta por el sistema, por los, ¿no? Como que esa pregunta volvió a un primer plano. Me da la sensación a mí, no lo tengo tan desarrollado, pero creo que eso es un poco así. Entonces, les quiero comentar ahora sí dos tipos de estrategias que estamos desarrollando en el aula, ¿no? A mí me interesa mucho con los estudiantes y las estudiantes trabajar lo que sería un pensamiento sistémico. Sabernos parte de un sistema y tener herramientas para poder tomar noción de ese sistema que habitamos y poder intervenir en ese sistema, que a fin de cuentas es lo que muchas veces queremos hacer, ¿no? Cuando digo sistema, no tiene que ver solo con el sistema técnico. Hay muchas estudiantes muy preocupadas por el sistema género, por ejemplo. Estas herramientas sirven mucho también para pensar eso, ¿no? No solamente estoy pensando en Instagram, ¿no? O sea, estamos pensando en un sentido más amplio, pero por ejemplo, si pensamos les cuento un tema que salió este año, que creo que todos nos empezamos a hacer la pregunta por el tema de las apuestas online y demás. Muchos estudiantes cuando vieron esto hicimos el ejercicio de, ok, yo hago clic y apuesto. ¿Qué hay? ¿Qué hago con ese clic? ¿No? O sea, ese clic de qué forma parte, ¿no? Me interesa esto porque en parte, creo yo, estas tecnologías como el teléfono celular, uno de los leitmotiv que tienen es la personalización, ¿no? Nos invitan todo el tiempo a la personalización. Y seguramente, pienso yo, es más difícil hacerse la pregunta por el sistema si todo nos impulsa a la personalización, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, imagínense que estoy en una carrera de comunicación donde, por ejemplo, aparece el problema de yo pienso A, no puedo dialogar con el que piensa B. Entonces, es como bastante urgente este tipo de tratamiento para mí. Entonces, les menciono algunas de las preguntas que vimos en clase, ¿no? Si puedo identificar en qué sistemas actúo y cuáles actúan sobre mí, si puedo identificar sus componentes, si puedo identificar cuáles son los agentes que tienen mayor peso
para orientar ese sistema, para introducir modificaciones. Les pongo 3 más. Si puedo identificar cuál es la racionalidad que tiene ese sistema, o sea, qué quiere producir, ¿no? ¿Qué quiere producir una universidad, por ejemplo, ¿no? Es interesante la pregunta. Otro sería, a nivel personal, si desarrollo algún tipo de estrategia para tomar parte en ese sistema, ¿no? Hago algo, trato de hacer una cartografía del sistema, trato de ver en dónde estoy yo parado. Bueno. Y una última pregunta sería si hay tecnologías en particular que tienen un papel importante en ese sistema, ¿no? Esta sería como una batería de preguntas que se pueden trabajar en el aula. Yo en general lo hago y me tomo una clase entera, las trabajamos en grupo y es muy interesante el tipo de comparación que se produce entre, por ejemplo, alguien que le preocupa el medio ambiente, alguien que le preocupa el género, alguien que le preocupa la política, alguien que le preocupa la tecnología de la comunicación. Tratar de hacer esto que nos enseñaron mucho en el sistema educativo, que es comparar, que es como la gran fuente del conocimiento en un punto, ¿no? Comparar cosas. Entonces, poder comparar cómo funciona el sistema género, cómo funciona el sistema democracia, etcétera, para mí es súper importante. Y les muestro, con esto ya voy cerrando, así también le doy paso a Silvia y después charlamos un poco. Otra cosa que a mí me interesa mucho es el tema de cómo interactuar con ChatGPT, que es un ejercicio que yo creo que en la universidad se va a transformar en obligatorio, básicamente, porque en el mundo del trabajo ya creo yo, no se va a poder no saber interactuar con ChatGPT, ¿no? Y porque tiene mucha potencia, entonces también a mí me interesa cómo se trabaja esto en el aula, ¿no? Y ahí hay 2 cosas que a mí me interesan mucho. Esto de las escenas comunicacionales, ahora les cuento un poquito de esto, y esto de aprender a preguntar. Quiero que ahora veamos un poco estas 2 cosas. ¿A qué me refiero con escenas comunicacionales? Esto, si pueden, pruébenlo cuando estén probando ChatGPT porque es súper interesante. No es lo mismo preguntar, hola ChatGPT, ¿podés darme 5 indicadores clave de la Argentina a nivel económico que me permitan hablar de su economía? Que darle a ChatGPT toda una situación de la que esa pregunta forma parte. Por ejemplo, hola ChatGPT, soy Emilia, soy estudiante de una escuela secundaria. Quiero que me respondas como si fueses un economista que usa fuentes oficiales. Quiero que me hagas un listado de indicadores clave. Te cuento que voy a usar esto en las clases en el secundario, así que tiene que tener un lenguaje sencillo, apto para personas que tienen entre 15 y 16 años. Y que incluyas alguna referencia que dialogue con ese rango etario, por ejemplo, las redes sociales o, por ejemplo, Messi. Se entiende la diferencia entre una pregunta que no tiene ninguna situación comunicativa, o sea, yo no estoy construyendo ningún marco de comunicación, y una en la que estoy poniéndome yo y el chat en toda una situación de comunicación. Si ustedes hacen este tipo de ejercicio, y es muy interesante hacerlo en el aula, van a ver que las respuestas son totalmente diferentes, ¿sí? Porque en una es una situación totalmente plana y en otra le estoy dando como un marco de diálogo mucho más desarrollado. Les menciono brevemente, porque tiene que ver con mi carrera, la escuela de Palo Alto, que es la escuela que trabaja todo el tema de las escenas de la comunicación, de los sujetos de la comunicación. Esto es muy interesante para llevarlo al aula. La idea de que la comunicación es un teatro, es un drama, que hay personajes, que hay roles, que hay contextos, todo eso nos sirve mucho para dialogar con ChatGPT. De alguna manera, estas herramientas tienen un gran poder de orden macro. Pueden recorrer muchos elementos muy rápido y traerlos para nosotros y nosotras. Ahora, a mí me parece que los que tenemos que darle la parte, si queremos, micro o situacional o contextual, somos nosotros, ¿no? Los que habitamos
situaciones concretas somos nosotros, no esas máquinas. Entonces, en ese diálogo creo que se puede producir algo interesante, ¿no? Y termino con lo último, por supuesto, o no tan por supuesto, pero creo que es algo que en los próximos años nos va a demandar mucho. Tenemos que aprender a construir preguntas, lo cual parece muy sencillo y la verdad que no es nada sencillo. Yo tengo mucho recorrido ya en el ámbito académico y muchas veces hasta que no llegamos al doctorado o a una instancia de maestría muy avanzada no nos hacemos muchas preguntas. Está como muy demorada a veces la tarea de hacer preguntas genuinas de investigación, ¿no? Entonces creo yo que en parte nos vamos a tener que dar el tiempo y las herramientas para empezar a construir preguntas de una manera más cotidiana, ¿no? Traje este libro, que seguro muchos de los que nos están viendo lo conocen, que es de Paulo Freire, porque nosotros tenemos una tradición latinoamericana en esto. Y por ahí estos libros, que a veces los tenemos un poco olvidados ahí en la biblioteca, pueden ahora ayudarnos en esta tarea de construir preguntas, que va a pasar a ser para mí una habilidad muy importante. Dar preguntas y dar instrucciones, o sea, poder pedir a estos sistemas con cierta eficacia lo que queremos que nos devuelvan, ¿no? Dar instrucciones, lo que se llama prompt en el mundo de la ingeniería, ¿no? Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles y me interesa mucho, digamos así, como docente y como investigador, eh, poder profundizar en esto, ¿no? Tratar con las preguntas, tratar con los conjuntos técnicos y ver cómo hacemos en el aula para crear estas situaciones que nos permitan problematizar esto, que es una tarea bastante urgente, ¿no? Bueno, Julián, muchas gracias. Impecable tu presentación. Súper interesante para poder pensar desafíos que nos interpelan como docentes y como docentes de la educación superior muchísimo. Hay algo que vos iniciabas con, en un momento mencionaste una frase que me pareció muy, muy interesante y muy potente para pensar y para dialogar, es el lenguaje es nuestro sistema operativo. Bueno, ¿y qué pasa cuando la máquina nos disputa nuestro lenguaje, nuestro propio sistema operativo? Y vos ahí, hacia el final de tu presentación, hablabas de la importancia de recrear escenas comunicacionales para hablar con la máquina, ¿no? Y hay un texto de Castel donde él recupera, un texto muy viejo, incluso creo que anterior a ChatGPT de la década de los 90, eh, el desafío de, o sea, si bien no se desconoce la importancia de las tecnologías y los nuevos desafíos a los que invita, pero quizás nuestro desafío es poder recuperar lo esencialmente humano, que es la capacidad de pensar y la capacidad creativa, ¿no? Y cómo tener como horizonte y cómo podernos pensar como docentes desde este lugar, recuperando la capacidad creativa y la capacidad de pensar, ¿no? Y ahí vos planteabas en esta recreación de una escena comunicacional eh, el aprender a construir preguntas, retomando a Freire, ¿no? La pedagogía de la pregunta, a la que nos invita Pablo Freire, que me parece muy interesante porque justamente recupera esta capacidad creativa y esta capacidad de pensar del ser humano. Eh, Otra cuestión que me pareció sumamente interesante para poder pensar estos tiempos es esta idea de que la tecnología o las tecnologías no son una herramienta, sino que son un ambiente en sí mismo, y esta idea de que no hay un hito para el celular, sino que el celular forma parte vivimos en las tecnologías. Eso me parece bien interesante y también dialoga con otra cuestión que vos mencionabas, eh, en relación a Internet, ¿no? Que no crea un individualismo en red, sino que es justamente un soporte material para que este individualismo se desarrolle, ¿no? Y esta idea de Internet como un soporte material para el desarrollo del individualismo nos hace pensar en la idea del sistema,
qué intereses, qué políticas, qué discursos a nivel sistema están operando para que este individualismo se desarrolle, ¿no? En una dimensión más política, más alguna cultural, ¿no? De esta era más posmoderna. Me parece que abrió, que fue un puntapié súper potente para continuar con lo que tiene Silvia para compartirnos y después obviamente para poner en diálogo las. Así que Silvia, si te parece, sí, continuamos con vos. Sí, Marilena, no hay ningún problema. Bueno, bien interesante esto que se va dando porque hay en la presentación que voy a hacer muchos puntos de articulación con lo que acaba de desarrollar Julián, así que bien interesante todo lo que fuiste compartiendo. Voy a compartir pantalla y ya comienzo con la presentación. Me desempeño como directora general de CITEP, del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Soy directora de una especialización que se llama Diseño de la Enseñanza con Tecnologías en el nivel superior. Soy tecnóloga educativa y desde ahí es que voy a compartir algunas de las reflexiones que en el equipo venimos haciendo en relación a la mediación tecnológica y a las prácticas de enseñanza. Para comenzar, les voy a contar 3 historias, pero como 3 hitos, 3 momentos. 3 momentos que tienen que ver con el modo en el que pensamos estas tecnicidades y estas mediaciones tecnológicas en la enseñanza. La primera se sitúa exactamente un día como hoy, hace 10 años, para pensar qué decíamos de las tecnologías digitales hace 10 años. Normalmente decimos que las tecnologías avanzan a muchísima velocidad, que nuevas tecnologías aparecen, que transforman, que reconfiguran, y a mí me interesaba recuperar algunas de las producciones académicas que hacíamos hace 10 años cuando pensábamos lo híbrido, la hibridez y las mediaciones tecnológicas en la enseñanza. Y rescaté de ese texto escrito por nosotros algunas frases que me parecieron muy interesantes. En principio, en el 2014 decíamos que las tecnologías permitían esas capacidades expresivas producto de la hibridación y la convergencia. Hablábamos mucho de convergencia tecnológica en ese momento, sorprendidos por el modo en que en un solo dispositivo accedíamos a distintas tecnologías con lógicas y dinámicas de interacción completamente distintas. Pero sí ya hablábamos de dinámicas de enseñanza híbridas y cuando mencionábamos estas dinámicas híbridas de enseñanza, hablábamos de interactuar, compartir, intercambiar ideas y recursos tanto en entornos físicos como en línea. No pensábamos tampoco hace 10 años que lo tecnológico estaba aparte de lo que somos cultural, social y políticamente como seres humanos, ¿no? Forman parte de la cultura en la que vivimos, como esa caja de herramientas que dice Brunner en Puerta de la Cultura, que forman parte de esa caja de herramientas que disponemos y que permite también acá este concepto pensar que estas tecnologías no son digitales y lo analógico corre por otro lado, sino que hay un flujo entre lo analógico y lo digital que se integra de manera fluida. También hablábamos de aprendizaje expansivo en un proceso no unidireccional, complejo, multidimensional, y la importancia de contar con la negociación y la renegociación reflexiva de significados, tan importantes en este momento que volvemos a hablar de lo híbrido como una gran innovación en este contexto post-pandemia. Bien, esto eran algunas de las reflexiones de hace 10 años atrás. Voy a contarles ahora cómo mirábamos lo híbrido hace 3 años. 3 años estábamos en pleno tratar de que salir de decir que estábamos en la pospandemia era como una urgencia. Estábamos en esa transición. Y aquí desde CITEP
teníamos una preocupación muy grande por orientar a los docentes de la universidad en cómo era esa vuelta a la presencialidad, qué implicaba ese retorno a la presencialidad y reconocer qué transformaciones habían ocurrido en una universidad que había estado casi 1 año y medio sin contacto físico y que empezaba paulatinamente a reencontrarse, pero con muchas restricciones en términos de los aforos. No sé si se acuerdan de esas terminologías y esas estrategias que usábamos para volver a encontrarnos. En ese momento apelamos a un marco teórico de Byung-Chul Han, un libro que se llama El aroma del tiempo, y él con 2 metáforas trata de pensar en el tiempo que vivimos tan acelerado y con tantas novedades que se van sucediendo, ¿no? La pandemia como una gran novedad, tenemos que reinventarnos, tenemos que transformar absolutamente el modo en el que veníamos enseñando, en el que veníamos aprendiendo, en el que nos comunicábamos, en el que toda nuestra vida transformada. Y entonces este autor dice, este filósofo, dice, bueno, podríamos considerar algunas de las novedades en esta velocidad en la que vivimos como intervalos o como umbrales. Cuando hablamos de la pandemia como un umbral, en general el umbral, el intervalo, perdón, cuando hablamos de la pandemia como un intervalo, en general decimos, bueno, un intervalo es algo en el medio de uno anterior y otra cosa posterior. Vamos al teatro y hay un intervalo, bueno, el acto 1 y el acto 2. El intervalo es ese momento de espera, no es el momento central, no es el sentido original por el cual yo asistí a esa actividad. Y ese intervalo puede ser considerado como una espera, si lo considero de manera pesimista o digo, bueno, espero que pase rápido porque me interesa que llegue el acto 2. ¿Es la pandemia un intervalo para algunos docentes? Es decir, queríamos que rápidamente pasara para volver a lo que conocíamos anteriormente. Todas esas transformaciones que hicimos de la enseñanza, ¿eran motivo de una urgencia y una emergencia? ¿O eran realmente modos de pensar nuevas mediaciones en las estrategias de enseñanza? Y entonces aparece la segunda metáfora que tiene que ver con el umbral. También podríamos pensar que la pandemia fue un umbral con gran experimentación por parte masiva de lo que son las mediaciones tecnológicas y que nos permitió reconfigurar, repensar o redefinir el modo en que esas mediaciones tecnológicas tienen lugar en nuestras propuestas de enseñanza. Y fue la pandemia, pero cuando nos queríamos acomodar a la pospandemia, aparece Internet con su famoso diciembre del 2022 y el chat GPT transformando nuevamente todo y teniendo que repensar nuevamente nuestras prácticas de enseñanza con una tecnología muy potente, como mencionaste, Julián, en términos de las prácticas del lenguaje y la capacidad de producir este, texto, ¿no? Texto, imagen, audio y sonido. Y que van avanzando a mucha velocidad. Y entonces, ¿qué pasa con la fugacidad y lo efímero y la falta de reflexión de los docentes para pensar qué nos está pasando, hacia dónde queremos, qué universidad queremos, frente a esta velocidad de estas novedades que se suceden unas a otras? Es muy difícil poder encontrar ese espacio más silencioso y ese aroma del tiempo, como dice el filósofo, para reflexionar sobre hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y en ese contexto de la pandemia y la pospandemia, volviendo a la presencialidad, estas son algunas de los interrogantes que nos planteábamos para pensar las mediaciones tecnológicas. ¿De qué manera las propuestas educativas se entremezclan y combinan? Aparece otra vez la necesidad de recombinarlas, de ensamblarlas, de repensarlas con el contexto actual, sus cambios, las prácticas sociales y las nuevas formas de acceso y producción de conocimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que estas tecnologías siempre son sociales, culturales y políticas.
no pensados desde el sistema educativo, que sino forman parte de la sociedad en la que hoy vivimos. ¿Qué lugar ofrecemos para reflexionar y discutir sobre el uso de plataformas digitales y privacidad de datos? ¿Qué nuevos espacios de aprendizaje necesitan ser repensados para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales desde una matriz didáctica? Reconocemos las microhibridaciones, reconocemos los microcambios que vamos haciendo, tal vez sin darnos cuenta en esa integración de tecnología en nuestras prácticas de enseñanza. Pensamos los sentidos de las presencialidades reconfiguradas en este escenario y pensando a futuro, ¿cómo se piensa hoy esa universidad? Hasta aquí no estaba el ChatGPT, pero muchas de las preguntas podrían ser parte de las preguntas que hoy nos hacemos frente a este nuevo escenario complejo, dinámico y desafiante. Y entonces conté dos historias, que 2014, hace 3 años y hoy. Y pongo en construcción porque esto es lo que quiero compartir con ustedes en lo que estamos pensando, en lo que venimos investigando y en realidad, porque en este escenario tan complejo, encontrar el aroma del tiempo es también una construcción y una decisión para darnos ese espacio y ese tiempo para reflexionar de manera conjunta. Por eso lo que voy a compartir ahora tiene que ver con pensar esa dinámica híbrida de las prácticas de enseñanza y voy a presentar 3 niveles diferentes para poder pensar y recorrer los intersticios, esos espacios que no son clásicos, no son los que conocíamos, son novedosos, tal vez nos generan incertidumbre, no sabemos si ese recorrido nos genera certezas o nuevas preguntas, y entonces es importante animarnos a recorrer esos intersticios y visibilizar esas tensiones que surgen, para visibilizarlas, para ponerlas sobre la mesa, para abordarlas, para pensar si estos cambios que estamos viviendo tan abrumadores o tan veloces y tan vertiginosos se habitan, se construyen. Julián, hablabas de ya no es la tecnología, es un ambiente, entonces ¿lo habitamos este ambiente? ¿Somos híbridos por naturaleza o estamos pensando la hibridez recién ahora con estas tecnologías? ¿Forma parte la hibridez de nuestra identidad del siglo XXI? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos para avanzar en estos niveles de complejidad que reconocemos hoy en tres niveles distintos, pero no son estancos, no están separados, absolutamente nada de esto es lineal, es complejo. Pero para racionalizarlo, para poder compartirlo, lo hemos compartido en 3 niveles. Primero, los ensambles culturales, esas tendencias tecnológicas y culturales que tienen que ver con cómo aprendemos en estos contextos de sobreabundancia y fragmentación, pero también apelando a la cultura, y acá Julián trajo excelentes ejemplos para pensar estos ensambles culturales a través de las películas o de los libros que nos ayudan a mirar de otra manera, que desnaturalizan algunos modos de pensar. También estos ensambles sociotécnicos que se transforman ya más de manera concreta en las aulas que habitamos, tanto estas que son como digitales como esta que estamos habitando en este momento, como aquellas físicas en donde antes reconocíamos cuáles eran esa materialidad y esa espacialidad y esos agrupamientos con nuestros estudiantes, y hoy en muchos casos se nos presentan como ambientes extraños, como ambientes diferentes por esa cantidad de tecnología que empieza a rodearnos. Y por estos sistemas también automatizados y digitales que habitamos. Y luego estos ensambles didácticos que tienen que ver con las decisiones que tomamos en el diseño de nuestras propuestas de enseñanza, cuál es el rol que asumimos como docentes, cómo diseñamos la experiencia que nuestros estudiantes van a transitar,
cuáles son esas nuevas formas de representación. Eisner ya hablaba de formas de representación en la enseñanza para pensar lo visual, lo auditivo y distintas formas de representación que enriquecen la experiencia de nuestros estudiantes. Cómo estas tecnicidades que hoy forman parte de nuestra cultura se articulan con el modo en que pensamos nuestra propuesta y pensamos en narrativas que no sean lineales y que haya colaboración e intercambio entre pares. Cuando pensamos la tecnología, y estas son 3 preguntas que instala Pierre Levy en su libro ¿Qué es lo virtual?, de 1999, 3 preguntas que nos permiten repensar qué amplifica o intensifica la tecnología que estamos utilizando en nuestras propuestas de enseñanza, qué recupera o resignifica de otras épocas, o qué vuelve arcaico, ¿no? Y tal vez el contexto actual en el que estamos transitando, nos encontramos con que hay muchas prácticas que se sitúan arcaicas y que ya no dan respuesta a los desafíos actuales, al modo en que nuestros estudiantes aprenden, construyen conocimiento, interactúan, ¿no? Y también me gustaría, en estas 3 preguntas que acabo de plantear, pensar sí en los ensambles con la inteligencia artificial. Porque sin lugar a dudas, hoy forma parte de un contexto en el que nos preguntamos, ya no solamente desde la enseñanza, sino también como sujetos de este mundo y esta sociedad, cómo participamos de la construcción de la inteligencia artificial en este contexto. Nos asumimos como que llegó y la integramos. Bueno, llegó, estoy en otra novedad, como decía Byung-Chul Han, y entonces la asumo y veo cómo la integro, o de manera reflexiva y crítica asumimos el compromiso que como universidades tenemos en esa construcción de hacia dónde van estas tecnologías y cuál es el rol de lo humano y cuál es el lugar de lo humano y cuáles son, bueno, obviamente el tema de privacidad de datos, el tema de este lugar que hoy tenemos en nuestras sociedades. Entonces, lo que voy a compartir ahora está enmarcado en 3 investigaciones que fueron publicadas este año por el equipo de CITEP y que fueron abordando en principio una investigación del año pasado, de abril del año pasado, en donde ChatGPT era la gran novedad de ese contexto para pensar cuáles eran las percepciones de los docentes frente a esta nueva tecnología desconocida. Luego, cuáles son las transformaciones en la enseñanza, y acá aparece algo de lo que ya se mencionó Julián anteriormente, que tiene que ver con pensar la interacción de los humanos con la inteligencia artificial, qué tipo de interacciones dan. A nosotros nos interesa estudiar qué les pasa a los docentes, cómo interactúan los docentes con la inteligencia artificial y cómo pensamos los desafíos de la integridad académica y el oficio del docente aumentado, reconfigurado, transformado, desafiado, ¿no? En principio, la investigación nos muestra que hay una redefinición del rol docente. Los docentes de alguna manera reconocen que su rol y su oficio se transforma, y en este sentido reconocen las posibilidades que ofrece para planificar y producir materiales, para pensar recursos accesibles, para generar nuevas evaluaciones, para poner en como un laboratorio de experimentación las evaluaciones que hacemos a nuestros estudiantes y qué ocurre en esa experimentación. Aquí en la investigación nosotros reconocemos una categoría que tiene que ver con la experimentación de dinámicas sinérgicas para el diseño de la enseñanza. Los docentes identifican que en esa interacción aparece una sinergia, se ven potenciados, se ven transformados.
No obstante, esta transformación y esta gran potencialidad de estas tecnologías también identifican desafíos y preocupaciones que tienen que ver con qué pasa cuando los estudiantes utilizan estas tecnologías, cómo las utilizan, qué pasa con la producción académica, la producción de nuestros estudiantes en este contexto, cómo abordamos el tema de la evaluación para certificar los aprendizajes de nuestros estudiantes, y aquí aparece muy fuertemente la necesidad de formación permanente, reconociendo los docentes que frente a este contexto nuevo es necesario formarnos, reflexionar. Y aparece algo muy interesante que creo que está, sí, en la formación y el intercambio, que es la tercera dimensión, que tiene que ver con el valor que ofrecen eh, las reflexiones entre pares e interdisciplinarias. En la investigación dice, ¿qué pasa si en esta potencialidad que identifico, dicen algunos docentes, en la interacción con la inteligencia artificial, y veo que realmente puedo dialogar, entre comillas, para pensar una nueva estrategia o una nueva dinámica con mis estudiantes, o una nueva actividad o una rúbrica para evaluar? ¿Qué pasa si pierdo el diálogo con los colegas? ¿Qué pasa si en esta interacción no me doy tiempo para pensar con los otros, ¿no? Y entonces aparece sí con mucha fuerza el tema de el vínculo conversacional entre docentes y la tecnología digital, como una de las categorías que identificamos en la investigación. Y aquí apelamos a marcos teóricos no tan novedosos, no tan nuevos. En principio, uno de Dominic Walton, que tiene que ver con qué es la comunicación, ¿no? Y aquí Dominic Walton plantea desafíos importantísimos en el modo en el que nos comunicamos, en donde la comunicación con humanos implica una negociación, un construir acuerdos, hacernos cargo de los malos entendidos, reconocer que pueden existir. Y entonces, ¿qué pasa con estas tecnologías que nunca están en desacuerdo con nosotros? Que nos dicen, qué buena idea la que me presentaste, ahora te respondo, qué bueno esto que hiciste, ¿no? Y aquí entonces también apelamos a otro marco teórico de una psicóloga investigadora que se llama Sherry Turkle, que ya en el 2011 escribió un libro que se llama Alone Together, estamos solos pero estamos juntos. Parece que estamos juntos pero estamos solos, y esto es en la interacción en ese momento con el celular, pero toda su segunda parte del libro aborda las dinámicas conversacionales con robots, en ese momento los tamagotchis, con una, dice ella, empatía fingida. Y aquí Julián y Marilena me hicieron sonrisas. Se ve que ellos eran niños explorando con los tamagotchis en ese momento, pero ella dice, ¿qué pasa con estos robots que conversan con nosotros ya en ese momento, que cuidan a las personas mayores y que generan y que rompen con la sensación de soledad? Y entonces ella habla de una dimensión que se llama la empatía fingida, ¿no? Y esta empatía fingida, en donde no hay una comunicación con un otro, y si lo relacionamos con lo que acabo de decir de Dominic Walton, todo empieza a tener sentido para pensar el lugar de estas interacciones con la tecnología. Después de esta investigación, yo dejé de decirle al chat GPT, buen día, quería que me hiciera, ¿podés decirme esto? Sí, claro. Ya directamente le pido, ¿sí? No lo saludo, pero sí en esta exploración que hacíamos con los docentes nos decían, es que me responde respuestas tan cálidas que me dan ganas de responderle cálidamente, ¿no? Y entonces, bueno, esto de la empatía fingida nos parece importante traer a la reflexión. También hay investigaciones que están estudiando esto, y que cuando estas dicen que estas tecnologías forman parte, son reconocidas como parte de un miembro de un equipo, es decir, si nosotros fuéramos parte de un equipo para trabajar en un proyecto y reconocemos a la IA como parte de otro miembro del equipo, la empatía y la calidez son dos variables reconocidas para aceptar a esa tecnología como parte del equipo.
Pero también los docentes, y en términos de lo que Julián presentó anteriormente, plantean la necesidad de la pregunta, ¿no? Y acá lo que nosotros vemos es que los docentes de la universidad no ingresan al chat GPT o a cualquier otro similar de manera sencilla o de manera simplista, sino nosotros decimos reconocemos en la investigación una aproximación progresiva y crítica que va a ir dando cuenta de una repregunta, de ajustes, de pedidos cada vez más sofisticados, y entonces aparece sí con mucha fuerza la diferencia entre un docente experto en su disciplina y un estudiante entrando recién en ese campo disciplinar. Entonces hay algo también de transparentar con nuestros estudiantes los modos de acercarnos a estas tecnologías y las estrategias que nosotros utilizamos de manera progresiva y crítica como docentes para dialogar con estos entes conversacionales. Y luego, la otra categoría tiene que ver con la preocupación por la pertinencia, la relevancia y la rigurosidad disciplinar, que forma parte de la preocupación de todo docente en la universidad, ¿no? Todo esto que estoy compartiendo como dimensiones que forman parte de la investigación y que está disponible en la página web de CITEP para quien quiera leerlo más en profundidad, tiene que ver con la búsqueda y el compromiso de los docentes por generar experiencias de aprendizaje situadas, relevantes y singulares para sus estudiantes. Entonces, para ir ya culminando, estos tres momentos históricos, ¿no? El 2014, hace 3 años, el hoy, nos generan posibilidades de pensar en ideas que pueden expandirse y que son parte del diálogo y la reflexión que podemos compartir, que tienen que ver con la legitimidad de las transformaciones en las prácticas de enseñanza, las concepciones subyacentes y las decisiones didácticas que tomamos, y esto hay diferencias según los campos disciplinares, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje en las disciplinas que cada uno de nosotros enseñamos? Y hay diferencias que valen la pena poner en juego. ¿Cuáles son los procesos de transformación que ya estaban en curso, que ya veníamos? Y entonces habíamos dicho anteriormente esas microhibridaciones, esos microcambios. ¿Cuál es la perspectiva crítica que tenemos sobre la innovación y el cambio institucional? ¿De qué manera reconocemos nuevas formas de exclusión derivadas de la brecha digital y la accesibilidad? Hablamos anteriormente de la disponibilidad de dispositivos móviles y también de considerar estas tecnologías como un entorno, como un ambiente que habitamos, pero hay personas que no habitan estos entornos y que quedan fuera, ¿no? Entonces también es necesario poner en escena estas cuestiones. ¿Y qué habilidades y competencias digitales son necesarias para el diseño de propuestas de enseñanza contemporáneas, relevantes para nuestros estudiantes? Entonces, aquí y en estas hibridaciones y en estas tecnicidades y en estos ensambles, como hemos dicho en este tiempo, hablamos de una evanescencia, de la evaporación entre lo digital y lo humano, una reciprocidad, una relación compleja entre la materialidad, la cognición distribuida y el tejido dinámico que establecemos en esa interacción con las tecnologías. La emergencia para pensar la flexibilidad que dé cuenta de nuevos ensamblajes que tal vez hoy no podemos visibilizar o reconocer. Evitar una dualidad laberíntica que nos permita ser más diversos y complejos en este escenario para evitar esas tensiones que nos dicen, bueno, entonces es híbrido, presencial o a distancia, es sincrónico o asincrónico y forma parte de nuestra vida y está todo de manera integrada. Y también cuál es la intencionalidad, esa dimensión, reconocer que hay una dimensión cultural y política de estas mediaciones que no tiene que ver solo con las decisiones que como docentes tomamos, sino con dinámicas más complejas que forman parte del mundo que habitamos. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.
Bueno, Silvia, un placer escucharte. Eh, hemos aprendido mucho. Hay muchas preguntas, también dialogan perfectamente las dos exposiciones. Eh, Creo que hay algo en estos diálogos entre las dos, creo que hay un hilo conductor subyacente que me parece que sus exposiciones están orientadas o podríamos pensar para pensar la relación entre educación, tecnologías o ambientes sociotécnicos, de poder pensar a las tecnologías desde un marco de referencia que no aniquilen la noción misma de cultura, ¿no? Que no nos hagan perder de vista una formación hacia una capacidad esencial que es la capacidad de pensar, de poder compartir, de negociar, de producir con otros, con otras, de reflexionar sobre los procesos y las nuevas prácticas educativas emergentes, que como decíamos anteriormente, es lo esencialmente humano, ¿no? La capacidad de pensar, de producir, de crear, la capacidad creativa. Eh, Recuerdo una frase de una entrevista a Fito Páez en los últimos meses, que decía, bueno, ChatGPT puede producir una canción, yo le puedo dar la indicación, haceme una canción de rock como si fuera, o que hable sobre determinado tema. Bien, y probablemente en 5 segundos tengamos una canción, ¿no? La letra, hasta incluso la música en muchos casos. Pero el ChatGPT no nos va a producir un nuevo Spinetta, no va a aparecer una Spinetta. Por lo menos eso quiero creer o en ese ideal confío. Eh, entonces, eso pensado en la docencia y en los desafíos que tenemos como docentes me parece súper interesante. También me parece, vos recuperabas al inicio de tu exposición esta pregunta que se le hacía a Merie muy poquito, a pocas semanas de haber iniciado la pandemia y este apagón global que significó la educación remota. Bueno, ¿cómo pensamos el después o la salida de la pedagogía del después con la pedagogía de antes? Se preguntaba Merie, y vos, Silvia, a lo largo nos compartías en tu exposición, bueno, pareciera que sí en un momento, ¿no? Hacia mediados del 2021, 2022, cuando ya volvíamos a la denominada nueva normalidad, pareciera que en algunos aspectos sí, que la preocupación o la innovación y esa pregunta eh, sucedió durante la pandemia y después a la vuelta. En algunas cuestiones pareciera que seguimos recuperando algunas prácticas más tradicionales que creíamos haber olvidado o haber superado de alguna forma. En estos nuevos escenarios, vos hablabas del ensamble cultural, ¿no? De los nuevos ensambles culturales, de cómo aprendemos, y hacías mención a los conceptos de sobreabundancia y de fragmentación, ¿no? La forma en que aprendemos, esta forma eh, que por fuera de la escuela o de los sistemas educativos, incluso que mencionaba Julián, eh, de que todo tiende a la personalización, ¿no? ¿Cuáles consideran que podrían ser los desafíos de nuestras universidades en la era de la personalización? ¿Cómo recuperar el sentido por lo común? Si pensamos que la escuela primaria, secundaria, las universidades, los sistemas educativos, hay un lugar de lo común, ¿no? Son el lugar de lo común. La universidad, en cierto punto, es el espacio para lo común y para compartir algo del orden de lo común, de una herencia cultural, social, etcétera, que se pone en juego en esa transmisión de la cultura, en esa herencia que compartimos con otros y con otras, con nuestros estudiantes, no para que la adopten tal cual la compartimos, sino para que recreen su mundo o el mundo a partir de esa herencia cultural. Entonces, ¿cómo en nuestras universidades o cómo desde la docencia podemos o cómo hacemos lugar para que algo del orden de lo común llegue en la era de la personalización, en la era de la fragmentación, en la era de la pedagogía a la carta, que muchas veces es una demanda incluso de nuestros estudiantes, ¿no? Lo planteo como si tienen algo para compartirnos, me quedé pensando en esa pregunta, ¿no? La era de la fragmentación, cómo hacer lugar para lo común en la era de la personalización.
Bueno, arranco yo. Bueno, a mí me parece, bueno, en principio, algo de lo que mostraba Silvia, digamos, a mí me parece que hay algo en común con lo que también intenté mostrar, que tiene que ver con eh, todo esto. Digamos, estamos mirando fenómenos que tienen como muchas capas, muchos niveles, muchos elementos. Entonces, todo esto que mostró Silvia, que me parece que tiene que ver con un saber de investigadora y de docente, porque son esas dos cosas, donde hay un montón de categorías y de niveles y de preguntas, en parte tenemos que tomar esas herramientas para poder como marcar la cancha, ¿no? Como decimos vulgarmente, digamos, ¿no? Porque si no es como que no sabemos bien en dónde estamos moviéndonos. Entonces todo esto que mostró Silvia, creo que en parte tiene que ver con eso, como con poder identificar dónde estamos, con qué dialogamos, cuáles son los elementos con los que contamos, ¿no? Porque si no es muy difícil también, son fenómenos muy vastos, muy complejos y que nos pueden colocar en un lugar de inacción también, como si no tenemos ese conocimiento, ¿no? Hay una frase que tiene, bueno, un filósofo que es Spinoza, que es, conocer es organizar. O sea, si no se conocen, no se puede organizar las cosas, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado me pareció muy interesante lo que compartía Silvia. Y después, en relación a lo que decías, Marilina, eh, me parece que en parte lo que vos preguntás es un poco creo yo que es un poco la pregunta del momento también, porque eh, si, cuando ChatGPT hizo este salto al 4 y ese simbolito que no me acuerdo cómo se llama, Omnímodo, ese, omnímodo, esa, de muchos modos exacto, distintos. el multimodo, sí. Sí. Hizo esas publicidades. Nosotros también, como estamos en la carrera de comunicación, trabajamos mucho con. ¿Se acuerdan, no? Que aparecían las personas haciendo como unas pruebitas con el chat GPT, que están tan bueno, por supuesto, está muy bueno para trabajar en el aula, ¿no? Y una de las cosas que veíamos ahí era, bueno, por supuesto que te maravillás y ves un montón de potencia en eso. Nosotros lo que veíamos era, de alguna manera, eh, un tipo de relación como muy individual con la tecnología y muy del lugar del consumidor y del usuario, ¿no? Eh, y lo que yo un poco creo es que la universidad lo que tiene que hacer es colocarse un poco en el medio de eso, ¿no? Que es un poco lo que acaba de mostrar Silvia, ¿no? O sea, nosotros tenemos toda una tradición de universidades, de sindicatos, de muchas diferentes instituciones de todo tipo, que son las que de alguna manera para mí pueden cobijar estas tecnologías y funcionar esto que Silvia también usó la palabra mediación. Bueno, nosotros un poco nos toca estar en ese lugar, ¿no? Eh, Creo yo que es eso el lugar. Si no, la relación con la tecnología va a pasar a ser una relación, digamos, muy individual y que tiene una potencia limitada, porque bueno, las soluciones a los problemas desde el punto del individuo que hace clic son más limitadas que si se plantean en un colectivo más amplio, ¿no? Entonces me parece que yo creo que en parte tiene que ver con eso, ¿no? Con la institución, que bueno, también la institución un poco se coloca en ese lugar, ¿no? Me parece a mí, que es un lugar complejo, porque a la vez estas tecnologías son globales, son bueno, no es sencillo colocarse en ese lugar intermedio, pero yo diría que más o menos es por ahí por donde tenemos que meternos, digamos, ¿no? Sí, en este sentido, y coincido con Julián en lo que viene compartiendo, el desafío de esta fragmentación que vos hacías referencia, Marilina, en términos del lugar de lo común. En principio, creo que somos seres sociales
creativos y curiosos por naturaleza, ¿no? Y de hecho todas estas tecnologías son producto de esa curiosidad, de esa creatividad humana. Eh, entonces, también mencionaste a Mérié, y Mérié dice, bueno, el aprendizaje surge de puntos ciegos, de conflictos, de problemas que tenemos y que queremos resolver, porque somos curiosos, porque somos sociales y ese aprendizaje lo queremos compartir. Por lo tanto, me parece que el resguardo no tiene que ver con que estas tecnologías sí generan una dinámica individual de interacción, sino más bien pensar que forman parte de otro modo de interacción, que no va a reemplazar lo humano, que se integra de otra manera, que tenemos más opciones, pero que seguramente los hallazgos que tengamos en la interacción con estas tecnologías van a formar parte de los diálogos que tengamos con otros seres humanos en un café, en una clase, en la familia, ¿no? Y que tiene que ver con ese compartir y somos seres sociales por naturaleza. Lo que sí tendría mucho cuidado, y aquí creo que desde la investigación y la universidad tenemos un rol importante, tiene que ver con de qué manera estas tecnologías nos van a terminar diciendo la manera en la que nosotros aprendemos de una u otra manera. Eh, Porque, por ejemplo, en la interacción que hacemos con los sistemas tecnológicos, se ha llegado a la conclusión, especialmente en plataformas masivas donde hay cursos cortos para acceder, hay de distinto tipo y son cursos gratuitos. Hay investigaciones que hacen en función de las interacciones que los usuarios que acceden a cursos hacen. Y esos cursos que son producidos por universidades, pero son acotados, son un tema acotado, no es una carrera universitaria, y están accesibles a cualquiera, son abiertos y masivos, y puede acceder cualquier persona, no importa su formación previa, el modo en el que accede, si está preparado para ese contenido. Esto genera estadísticas de modos de comportamiento de esos usuarios que consumen ese contenido y que hemos consumido. Personalmente me incluyo en eso, ¿no? Pero a veces uno entra porque te interesa el tema, mirás lo que te interesa y abandonás. Entonces, pero no abandonaste porque abandonaste por la deserción, sino porque, ok, obtuve lo que quería, vine a buscar esto, me llevo esta idea, o no hice nada y me voy. Y entonces terminan siendo pseudo investigaciones que llegan al mundo didáctico diciendo que en realidad las personas hoy no pueden concentrarse más de 5 minutos, entonces los docentes universitarios tienen que generar videos de 3 minutos o 5 minutos para enseñar la complejidad del tema que enseñan, porque los estudiantes no toleran esa capacidad de atención, cuando en realidad ese mismo estudiante lo ves en un videojuego jugando horas y horas sin que sea en 3 minutos o 5 minutos. Entonces, ojo con estas tecnologías que nos devuelven información, pseudo investigación, para decirnos cómo aprendemos los humanos, pero en realidad los humanos aprendemos de manera más compleja que eso, ¿sí? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Acá hay un autor y otro filósofo francés muy crítico de tecnologías, que es Eric Sadin, y que él dice que el riesgo mayor que tenemos con estas tecnologías es que terminen tomando decisiones por nosotros. Y ya los tenemos, no sé, cuando vamos de un lugar a otro y ponemos el GPS, ya está tomando la decisión por qué camino elegir, ¿no? Y confiamos porque creemos que esa recomendación del sistema de GPS es mejor que cuando mi papá agarraba la guía Filcar y se ponían con mi mamá y daban vuelta el papel y el planito para ver si doblaban a la derecha o a la izquierda. Entonces, en educación, eso se traslada a qué decisiones vamos a tomar desde las propuestas de enseñanza que están en realidad son decisiones de la tecnología que tiene sesgos y política por detrás, ¿no? Y que están programadas con intenciones.
no son ingenuas y no son neutras. Entonces, para mí el tema de esto, de la fragmentación y de la personalización, tiene que ver con, primero, reconocer que somos seres sociales, curiosos y creativos por naturaleza, y que vamos a encontrar el modo, si nos comprometemos con este proceso, de encontrar esa articulación y ese uso potenciado entre estas tecnologías y nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Otra de las cuestiones que me había notado ahí mientras hablabas antes, Silvia, cuando hablabas de la rigurosidad conceptual, me preguntaba, bueno, ¿cómo repensamos la rigurosidad conceptual en la era de TikTok, ¿no? En la era de los videos de ni siquiera 3 minutos, ya es un montón 3 minutos, 1 minuto y medio. Pero como bien decías recién, y retomando algo que Julián decía más temprano, y en relación a estos procesos de individualización y de individuación también de los sujetos, Internet es un soporte material donde se difunden este tipo de formas de entender el mundo, ¿no? Que responde a lógicas que nos exceden, que son mucho más complejas, más amplias, que tienen que ver con una dimensión de lo social y de la cultura actual, posmoderna, neoliberal, como querramos llamarle, eh, que es mucho más compleja. Y acá, como decía Julián, bueno, quizás el lugar de nuestras universidades, el lugar de la docencia en las aulas, sea ser mediadores, mediadoras de estas cuestiones, y también, como dice Giroux, también resistir también es disputar poder. A veces no es estar en el lugar del poder, sino a veces resistir en las aulas, discutiendo estas cuestiones, eh, tomando diversas posiciones docentes orientadas a estas transformaciones, y con estas convicciones también son formas de poder pensar la educación, no una educación a la carta o una educación personalizada, sino también dándole lugar a lo común, sin perder de vista nuestro horizonte de transformación de nuestras universidades, de nuestras carreras, en nuestras cátedras. La verdad que podríamos seguir hablando todo el día de estas temáticas, porque en términos educativos, en términos políticos, culturales, pero bueno, vamos, si les parece, vamos a ir cerrando. Si tienen algo más para compartirnos, adelante. Y si no, les agradecemos profundamente su participación, eh, la potencia de lo que de sus comentarios, de sus presentaciones. Encantada de haber compartido con ustedes esta instancia. Así que bueno, si quieren compartirnos algo antes de cerrar. No, simplemente que estamos viviendo un mundo súper interesante, un contexto apasionante para pensar, ¿no? Para poder reinventar, para poder pensar de manera creativa y compleja estos desafíos que tenemos. Para mí ha sido un gusto compartir con Julián y vos, Marilina, también, con tu participación y cómo fuiste entretejiendo estas participaciones, así que feliz de haber estado en este panel. Sí, Gracias, Silvia. lo mismo. Bueno, Silvia, estuvo muy bueno. Después me parece que está bueno que nos pasemos también las presentaciones y eso, porque está muy bueno para volver a leer un poco así con otra calma. Bueno, y gracias, Marilina, también por las preguntas, que son temas súper complejos, y fuiste como haciéndonos unas intervenciones que nos ayudaron un montón. Un poco así, última cosa, en relación a lo que también decía Silvia antes, y bueno, nosotros traemos toda una tradición cultural universitaria, y este, yo creo que el mundo es de los que logren llevar esa tradición en este mundo, ¿no? La cultura digital y la tradición cultural, creo que el mundo es de los que puedan poner en diálogo todo eso, digamos, ¿no? Que es un poco, ustedes mencionaban a Mériès, él es mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos que transitar en los próximos años. Sí, también reconocer que hay cuestiones súper potentes, y que son subsidiarias de nuestra tarea, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, todo lo que tiene para aportar en el diseño de materiales didácticos accesibles, por ejemplo.
muchos problemas nos resuelve también la tecnología en ese sentido y en otras dimensiones también. Eh, pero bueno, está bueno también aprovechar esta posibilidad de este panel para poner en tensión ciertos discursos sobre las tecnologías, sobre la inteligencia artificial, sobre todo lo que ustedes compartieron, para debatir también y para analizar en profundidad y no quedarnos en esta idea lineal que pareciera eh, que las tecnologías vienen solamente a resolver problemas, ¿no? También nos traen otros problemas y otras preguntas eh, que se hacen presentes en nuestras universidades. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperamos cruzarnos pronto. Un abrazo. Gracias. Gracias.